La molécula de IgE, que como ustedes saben, guarda memoria específica. Una vez el paciente es sensibilizado contra un alergeno en específico y puede hacerlo contra varios al mismo tiempo, el sistema inmune guarda la memoria y la IgE es específica. Por eso ustedes tienen, entre otras cosas, las determinaciones séricas por RAST, por ejemplo, de IgE sérica específica. Una vez tú te sensibilizas a un alergeno, vas a seguir sensibilizado a él, ya sea inhalatorio o alimenticio. En las subsecuentes exposiciones de ese paciente al alergeno en cuestión o a los alergenos en cuestión, ese IgE se va a manifestar y va a activar en la célula cebada, adosándose sobre los receptores de alta afinidad de esas células cebada que están aquí. Al adosarse entonces, estas moléculas de IgE se puentean de dos en dos y una vez entonces que el alergeno se encuentra con ella, activa la cascada que ya vimos muy bien en la película, liberando los mediadores, inicialmente los preformados, donde está sobre todas las cosas la histamina, el factor de necrosis tumoral alfa, proteasas y heparina. Esta respuesta inicial se va a manifestar, puede ser nada más que con estornudos, congestión nasal, prurito, síntomas oculares, en el caso de que la reactividad sea de tracto respiratorio. Esto pasa también a nivel de piel si es otra patología afectada. Después de algunos minutos, los mediadores lipídicos se empiezan a liberar, a producir, porque no están producidos como está siempre la histamina ahí guardando y esperando a ser liberada. Las prostaglandinas y obviamente los leucotrienos, estos son los que van a ser responsables ya de la broncoconstricción sostenida y de las sibilancias y de todo lo que ya también vimos en la película anterior. Después de muchas horas, entonces se activa la producción de citoquinas, específicamente la interleuquina 4 y 13, que vimos también y mencioné, que son las que van entonces a activar el movimiento de los eosinófilos y el reclutamiento de otras células como los neutrófilos, los basófilos, más eosinófilos una y otra vez al sitio de ataque. Por eso es que ustedes podrán estar leyendo actualmente que parte de la evaluación actual de los pacientes con asma crónica está metiendo ya lo que se llama FeNO, que es la determinación de el oxígeno nítrico exhalado, que es el producto final del depósito del eosinófilo a lo largo de toda la pared bronquial, produce una corrosión local que puede ser medible cuando exhala el paciente a través de un aparatito. Entonces los niveles de FeNO que ustedes ya están leyendo por ahí son un marcador que les indica a ustedes el grado de inflamación que puede existir en ese momento. Bien, 300 millones de personas en el mundo padecen de asma bronquial. Las muertes por asma probablemente se estipula que pueden, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, aumentar un 20% en los próximos 10 años. Más del 80% de las muertes por asma bronquial tienen lugar en países como los nuestros. Nosotros no tenemos data, ni tenemos mínimamente registrada la cantidad de pacientes que sí fallecen por una crisis asmática, no solamente de edad pediátrica, sino en adultos. Nosotros hemos tenido, ustedes que están en los hospitales tienen quizás más acceso a esa información. A nosotros nos sorprende sobremanera cuando hacemos las historias clínicas de los pacientes. Nos sorprende encontrar en los antecedentes familiares de ese paciente la historia de mi papá o mi abuelo murió de un ataque de asma. Es alto el número y esos números no están registrados. Es de hecho la enfermedad crónica más frecuente en los niños, por eso estamos hoy desayunando juntos aquí. Se han hecho un montón de consensos, basado en muchas conferencias, sobre todo en esta, montamos una serie de conferencias dirigidas a ustedes, a la población infantil, y entre las cosas importantes es que el asma afecta de un 8 a un 10% de los niños, lo cual ya el asma instalada como tal, como una condición fija
y diagnosticada correctamente. Y ahí no estamos hablando de los pacientitos que fueron sibilantes transitorios en algún momento. No me voy a meter mucho en eso porque ustedes es un concepto que creo lo repiten una y otra vez. Los pacientitos que hacen sibilancias transitorias en el primer año, primeros 3 años de vida, los otros pacientitos que hacen sibilancias por atopia y los que hacen sibilancias por orígenes no atópicos. No me voy a meter ahí. Sin embargo, ya finalmente y bien diagnosticados, hasta un 10% de los niños, y es un número alto, y esto hace que sea la enfermedad crónica pulmonar más prevalente durante la infancia, aparte de las consecuencias físicas del asma, también tiene un impacto negativo importante en las emociones del paciente, en la vida social del niño y de sus familias, y tiene definitivamente un impacto directo en la calidad de vida final de ese niño. El concepto de que era muy frecuente ver patologías alérgicas juntas no es nuevo. Nosotros hace, qué sé yo, 8 años surgió finalmente por el grupo ARIA el concepto de United Airways, de las vías aéreas unidas. Pero ¿qué resulta? Ya en el año 1819, John Bostock hablaba de que cerca del inicio o la mitad de junio, que es al parecer el momento en que en el área donde él vivía había una emanación de pólenes importantes, a mitad de junio de cada año una sensación de ardor y congestión se apoderaba de los ojos. A esto le sigue una irritación de la nariz produciendo estornudos, y después de los estornudos se agrega una sensación de opresión en el pecho y dificultad para respirar. ¿Les parece familiar, no? Es la secuencia clásica de una afección alérgica sistémica, y en el caso de John Bostock, 2 siglos atrás, él identificaba claramente y en una secuencia muy real. El 70% de los pacientes con asma bronquial presentaron antes rinitis alérgica. Hasta el 38% de los pacientes con rinitis alérgica son asmáticos también. El 30%, y esa diapositiva incluso, yo no me aventuro, pero los números son peores. No es el 30% de los niños con dermatitis atópica que van a ser asmáticos antes de los 6 años, y ese número va por el 45%. Por lo tanto, ustedes, que son los que la primera persona que ve la dermatitis atópica en el infante son ustedes. Ustedes tienen el privilegio de poder actuar en ese niño para evitar las otras condiciones que van a aparecer en una cantidad tan alta como un 40%. Ustedes tienen la capacidad de predicción. Y miren, un 70% de esos niños con dermatitis atópica van a tener también rinitis alérgica. Entonces, si ustedes tienen a su bebé desde chiquitín que por una alergia a la proteína de la leche de vaca, que es el primer alergeno y es el que primero va a forzar ese sistema inmune a que se muestre como va a comportarse de ahí en adelante, ya con ese dato ustedes saben qué es lo que va a pasar. Aquí tenemos una gráfica muy bonita de la progresión en aparición y desaparición de todas las comorbilidades que pueden presentarse en un niño al mismo tiempo, en el mismo niño. Vemos y vamos a empezar con el eczema, que es desde el momento del nacimiento generalmente la primera fase y la primera patología que se muestra dentro de lo que nosotros llamamos la marcha atópica. Muy tempranito, porque el niño se enfrenta a la proteína de la leche de vaca, es el primer alergeno, es la primera sustancia extraña a su sistema que él recibe, si no está siendo lactado. De ahí la importancia de la lactancia. Retardar el encuentro de este sistema inmune virgen ante esos estímulos que no le son propios. Entonces el eczema empieza de hecho en muy tempranos momentos de la vida. La alergia alimenticia, por la misma razón, y es la gráfica naranja, también puede subir de manera paralela que la dermatitis atópica. Ahora bien, en la alergia alimenticia, el 92% de los niños que son, por ejemplo, alérgicos a la proteína de la leche se van a autodesensibilizar. Ya a los 5 años solamente un 4% de ellos puede quedar
con rastros y síntomas de la alergia a la proteína de la leche de vaca. La Organización Mundial de Alergia y las organizaciones principales en los protocolos nuevos han aumentado la fecha de corte en que las alergias a alimentos, por ejemplo, desaparecen en el niño. Y ahora ya no se puede hablar de que se autodesensibilizan ya todos a los 6 años. Ahora hay que llegar hasta los 12 años por los cambios de alimentación actual que estamos viendo en la civilización. Entonces, si bien la alergia a alimentos puede decaer alrededor de los 5 años para mantener un nivel estable, solamente un 2% de los pacientes van a ser alérgicos a alimentos en la edad adulta, un 2% nada más. Recuerden el dato. Sin embargo, a partir de los 2 años es cuando empieza a aparecer con un pico en los 5 la aparición de asma bronquial, y obviamente la rinitis va a hacer su debut en pico entre los 6, a partir de los 6 años, ya en los 6 años, para mantenerse de manera constante a lo largo de la vida de ese paciente. Si usted fue rinítico, probablemente un niño que fue asmático, después de la pubertad, haga un relapso de síntomas y no se vuelva a apretar hasta los 40, probablemente sí. Pero el niño que es rinítico y llega a la adolescencia, ese va a ser un adulto que se va a quedar siendo rinítico por siempre y entrará y necesitará entonces los medicamentos de control o su inmunoterapia para quitar eso de en medio. Pero no va a suceder con la rinitis lo que sucede tanto con la dermatitis atópica, con la alergia a alimentos, como con el asma bronquial per se. La patogénesis del asma bronquial en los niños es sumamente compleja y en ella hay un montón de factores que inciden a la misma vez. Por eso es tan difícil su control total. Ustedes pueden tener controlado el ambiente, pueden tener los medicamentos de control, pero como ustedes van a ver aquí, va a haber un montón de factores relacionados, incluso hay muchos factores ambientales, el factor alergénico, los microbios que van a actuar como moduladores de la respuesta alérgica y de la respuesta inmune en general, los contaminantes que cada vez son más, y el estrés. Yo quité una diapositiva muy bonita, muy bonita y muy compleja, de cuáles son los factores. El estrés está sumamente ligado al poco control del asma bronquial en los niños. Tenía una diapositiva muy bonita, pero la quité, donde hablaba de los factores que inciden directamente en que ese niño tenga más episodios de exacerbaciones. Cambio de hogar, divorcio de padres, estrés en la escuela, muerte de algún familiar, situaciones de agresión interna y el nivel sociocultural muy bajo. Todo eso genera estrés y aumenta la prevalencia y la persistencia de los síntomas. Con respecto a la edad, entonces tendremos que tener en cuenta tanto el riesgo biológico genético que él hereda, su sistema inmunitario y la reparación tisular pulmonar. El concepto de remodelamiento, como antes se creía, empezaba en la edad adulta, no es correcto. Un niño ya, a partir de los 2 años, incluso antes, ya en biopsias tomadas, tiene cambios de remodelamiento que significan un cambio estructural en la anatomía de ese bronquio que lo va a hacer difícil de revertirlos cada vez más los episodios de broncoespasmo. Y el remodelamiento en un niño pequeño lo va a condicionar a ser un asmático persistente desde temprana edad. Entonces, los daños a la vía aérea, a todo esto, la atopia en los pacientes en los que se ha detectado esta condición por medio de las pruebas cutáneas. La atopia es un concepto que va directamente ligado al nivel de IgE elevado y a las pruebas cutáneas, no otro tipo de pruebas. Incluso la determinación de RAS, de IgE específica por RAS, no tiene el valor predictivo de atopia que sí tiene las pruebas en piel. Y van a entender más adelante porque hago mucho énfasis en esta condición. ¿Qué es importante? Las infecciones virales como daño agregado a la vía aérea, los aeroalergenos y los contaminantes, que van a producir entonces lo que ya vimos en la película, inflamación persistente, hiperactividad bronquial continua